El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Viene por mí. Su promesa cumplirá. Él vendrá en gloria y majestad. Buenas noches, hermanos, espero que estén bien. Hoy vamos a ver la necesidad de la encarnación. Vamos a continuar con ese tema y vamos a ir, por favor, a Génesis capítulo 22, versículo 17 al 18. Dice que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Ahora bien, es importante hacer una pregunta aquí. ¿A qué se refiere con la palabra tu descendencia? ¿Cómo esa descendencia nos afecta a nosotros? Siempre debemos de ser cuidadosos a la hora de entender la Escritura. Si bien es cierto que toda escritura es inspirada por Dios, no toda interpretación lo es. Por eso, cuidemos lo que vamos a decir. Ahora bien, algunas personas interpretan el versículo 17 que se refiere a que el pueblo de Israel obtendrá la tierra prometida. Sin embargo, es importante también leer Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 18. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto
que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Vemos que Pablo explica que la palabra descendencia se refiere a un solo descendiente, y este descendiente es Cristo. Por lo tanto, notemos que en este aspecto la traducción NBI no tradujo correctamente la palabra descendencia. De hecho, si cambiáramos la palabra descendencia por descendente, el versículo de Génesis 22, 17 al 18 quedaría así: que te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendiente como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendiente conquistará las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendiente. Entonces, ¿quién es el descendiente? Cristo, hermanos. Por medio de Cristo, todas las naciones serán bendecidas. Con esto, ahora tiene más sentido lo que dice Gálatas capítulo 3, 26 al 28. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y sí, ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahora quiero profundizar en Génesis capítulo 22, versículo 17. Más concretamente, cuando Dios le dice a Abraham lo siguiente: multiplicaré tu descendiente como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ahora sabemos que el descendiente es Jesús, pero dice que se multiplicará. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible multiplicar la descendencia si Jesús no tuvo hijos? La respuesta está en Juan capítulo 3, versículos 3 al 7. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Sí, hermanos, la respuesta es nacer de nuevo. Todas las personas nacemos en carne, pues nuestra naturaleza es pecaminosa. Por naturaleza, nosotros somos perversos. Y así como por Adán entró el pecado, y por lo tanto todos nacemos en pecado, ahora por Cristo nacemos por gracia y justicia, como dice Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Pero, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Cómo es el orden de la salvación? ¿Acaso tengo primero fe y luego nazco de nuevo? ¿Qué es la fe? Usualmente usamos la palabra fe para definir que confiamos y creemos en algo a ciegas, es decir, ajena a la razón. Sin embargo, la palabra fe viene del griego pistis, que en pocas palabras es la persuasión de Dios. Así que cada vez que leemos la palabra fe, significa persuasión de Dios. Por ejemplo, analicemos el caso del llamamiento de Abraham en Génesis capítulo 2, versículo 1. El Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros.
Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Si analizamos con cuidado, Dios le pide a Abraham que deje su patria y se vaya a la tierra que él le mostrará. Posteriormente, Dios le cuenta a Abraham su plan. Si bien no le cuenta todo al detalle, sí le cuenta a gran escala parte del plan. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Dios con Abraham? Lo persuade, le muestra quién es. Entonces, una vez que Dios persuade a Abraham, Abraham sale de su tierra. Abraham no sale por mérito propio, sale de su patria porque Dios lo persuadió. Entonces, esa persuasión de Dios es pistis, que es fe. Por eso cuando leemos Efesios capítulo 2, versículos 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vemos que es solamente por gracia y por fe que somos salvos, y que esto no es mérito propio, sino de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el que da la fe? Dios, porque la fe es pistis y significa persuasión de Dios. Entonces, ¿qué es primero? ¿Nacemos de nuevo o tenemos fe? Vamos a leer Hechos, capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si analizamos el texto, vemos cómo Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces vemos aquí la gracia de Dios, ya que porque a Dios le plació abrió el corazón de Lidia, es decir, nació de nuevo. Ahora bien, debemos entender lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿por qué Dios le abrió el corazón a Lidia? ¿Acaso por las acciones de esa mujer? ¿Será por algún mérito? No, hermanos. Dios le abrió el corazón a esa mujer porque Dios ya lo había predestinado así desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, entendiendo que Dios le abrió el corazón a Lidia, ¿qué es lo que pasó después? Vemos que ella estuvo atenta a lo que dijo Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Se da cuenta de su estado con Dios, sabe que ante Dios es una pecadora, pero que solamente el perdón se obtiene por medio de Cristo. Por lo tanto, ocurre una persuasión de Dios que es fe. Vamos a ver una ilustración sencilla. Hay un hombre en la calle que está muerto. Ahora, ¿acaso podemos hacer que ese hombre que está muerto vaya al hospital? Por supuesto que no, pues él está muerto y no oye. Algo así pasa con las personas a las cuales Dios no les ha abierto los ojos. Nunca entenderán el mensaje de salvación, porque para ellos será locura nuestras palabras. Pero cuando Dios abre nuestro entendimiento, nacemos de nuevo, y Dios nos da su espíritu. Somos muertos al pecado y progresivamente Dios irá perfeccionando la buena obra que Él empezó. Nos daremos cuenta que lo que antes amábamos hacer, ahora ya no nos atrae. Eso nos va a dar evidencias de que Dios está trabajando con nosotros, porque por sus frutos lo conoceréis. Y la obra con la que Dios empezó genera pistis, que es fe. Dios nos persuade, Él nos corrige. Por lo tanto, para tener fe, debemos nacer de nuevo. Y en todo lo anterior mencionado, no hay mérito propio alguno. ¿Significa que ya no pecaremos? No. Nosotros somos imperfectos. Vamos a tener fallas. Pablo lo describe en Romanos capítulo 7, versículo 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Leamos también, hermanos, 1 de Juan, versículos 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a leer por último Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y sí, ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Vamos a hacer una oración, hermanos. Dios, gracias porque nos has permitido un día más de vida. Gracias por tu misericordia que has tenido, Señor. Gracias porque a ti te plació, Señor, el salvarnos, Señor. Gracias porque no nos pagas como merecemos. Señor, ayúdanos a entender cada vez más tu palabra y aumenta nuestro temor hacia ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos salvas solamente por tu gracia, solamente por gracia y no más, Señor, por la gracia y por la fe que viene de ti, Señor. No hay mérito propio en nosotros y ayúdanos a siempre entender y siempre tener en la mente que en nosotros no hay ningún mérito, que toda la honra y la gloria sea para ti, Señor. En el nombre sea de tu Hijo muy amado Cristo Jesús. Amén.